Bueno, vamos entonces. Buenas noches a todos y a Buenas todas. noches, monseñor, un gusto ¿Cómo, saludarlo. cómo están ustedes? Pues hoy llegamos al final Buenas noches. de nuestro curso. Vamos a tener que, digamos, que correr un poquito porque todavía la materia es un poquito amplia, pero vamos a ver si en síntesis podemos nosotros entonces eh, completarla. Vamos a comenzar con una oración a la Virgen de los Ángeles, porque hoy, 31 de agosto, es el final, ¿verdad?, del mes mariano, el mes agostino de la Virgen María. Entonces, esta oración para que la Virgen María nos acompañe y que realmente como ella vivió plenamente su vocación de respuesta a la voluntad del Señor, que nosotros también, como hemos terminado este cursito de qué es el camino del Señor, la llamada del Señor, creo que la Virgen María pues es la modelo para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen de los Ángeles, tú has caminado por nuestras calles y delicadamente has dejado detrás de ti el perfume de la bondad y la flor de la esperanza. En la casa de Isabel has cantado el Magnificat, trae la luz y el gozo del verdadero amor a nuestras casas y a nuestros corazones. Tú escuchas el canto de los ángeles en Belén y acogiste a los pastores que buscaban a Jesús. Condúcenos todos los días en el camino de la fe. Tú viste en Caná a la congoja de una familia y ofreciste prontamente tu ayuda. Socorre a nuestras familias y defiéndelas del maligno. Oh Virgen de los Ángeles, vuelve tu morada, vuelve tu mirada materna hacia el querido pueblo de Costa Rica. Dale tu amor y tu bendición, la justicia y la paz para todos. Amén. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Esta oración fue, la hizo el cardenal que nos recibió la imagen de la Virgen de los Ángeles que está en el Vaticano, el cardenal Angelo Cardenal Comastri. Él, cuando la rezamos ahí precisamente frente a la imagen de la Virgen que está allá en el Vaticano. Bueno, pues un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y hoy pues tenemos la última sesión. Vamos a ver cómo la resumimos y la vamos terminando. Recordemos que la sesión pasada nos detuvimos un poco en el desastre del ser humano, en esa fragilidad, en esa limitación que tenemos por todo lado, que se llama el pecado. El pecado no es otra cosa que contradecir el plan de Dios, que Dios se ha propuesto con la humanidad y se ha propuesto con cada uno de nosotros. Ese pecado, pues, solamente Dios lo puede resarcir, porque si la ofensa es a Dios, Dios es aquel que puede también tratar de ayudarnos para tratar de buscar cómo superarlo. Y por eso nos envió a Jesucristo el Señor, para que Él se hiciera hombre y desde adentro de la humanidad pudiera Él entonces, no teniendo pecado, pero sí perdonar nuestros pecados y sobre todo darnos la gracia para justificarnos a nosotros de ese pecado, que es la justificación, y que solamente el Señor puede hacerlo, porque nadie puede salvarse a sí mismo, ni nadie puede salvar a nadie, sino el único que nos puede salvar de ese cáncer del pecado en nosotros es Dios, porque la ofensa fue a Él. Y por eso la justificación, la gracia, viene del Señor. Yo quisiera terminar nada más ahora con, bueno, entonces, bueno, Dios entonces nos da también algunas indicaciones, ¿verdad? Cómo nosotros, siguiendo el camino que Dios nos marca, ¿verdad? A través de la ley moral, podemos nosotros también, pues, vivir esa gracia del Señor en Cristo Jesús, aunque Cristo vino a perfeccionar esa ley, y que si nosotros vivimos la ley que Cristo perfeccionó, pues no tenemos problema, porque ya el Señor nos ayuda con su amor. De tal manera que entonces, como síntesis de todo esto, el amor del Señor
Dios siempre nos busca a nosotros y nos busca para hacernos santos. Todos nosotros estamos llamados a la santidad y esa santidad tiene su origen en el bautismo, porque es en el bautismo donde nosotros participamos de la vida divina. Es Dios que nos hace y nos integra a la gracia, a la vida divina de Dios nuestro Padre. Por eso todos nosotros estamos en camino y estamos llamados a cada día ser perfectos. Sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y este pensamiento quiero terminarlo con una frase que me llamó mucho la atención de Santa Teresa de Calcuta, que nos dice así: debemos permitir a Dios que viva su vida en nosotros. Esto significa ser santo. La santidad no es el lujo de unas pocas personas, sino una obligación para ti y para mí. Y el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, alégrense y reconcíjense, que es un documento sobre precisamente la santidad que nosotros tenemos que vivir, nos dice: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas, ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia que para seguir adelante día a día veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y con un reflejo de la presencia de Dios. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Así es que todos nosotros, siempre que vivimos en gracia santificante, como decíamos, participando de la vida de Dios, ahí está la santidad. Es lo que el Papa tiene esa frase bonita que dice que veo la santidad de la puerta de al lado. ¿Y cuántas personas están cerca de nosotros y que viven realmente esa santidad, esa presencia del Señor en su corazón? Todos estamos llamados porque el Señor nos da todos los recursos, todos los medios para lograrlo. Así es que si nosotros queremos, con la gracia de Dios, podemos lograrlo. Por eso es que la iglesia entonces es la que nos ayuda a nosotros para alcanzar esa perfección que Dios en Cristo quiere de nosotros. Y lo alcanzamos a través de los sacramentos. Es decir, la misión de la santificación de cada uno de nosotros bautizados se la dio Cristo a la iglesia. La iglesia está llamada a hacernos santos. Y nos hace santos a través de los sacramentos, que son las fuentes de santidad. Cada vez que nosotros tenemos un encuentro con un sacramento, tenemos un encuentro con el Dios Santo, con Cristo el Señor, que viene a cada uno de nosotros, especialmente la Eucaristía. La iglesia nos hace santos cuando nosotros también seguimos las orientaciones que ella nos da interpretando la voluntad de Dios. La iglesia simplemente nos va orientando por el camino auténtico que nos da el Señor. Por eso la iglesia es madre y maestra. Es madre porque nos ha engendrado como a la familia de Dios por el bautismo. Y es maestra porque nos sigue iluminando, nos sigue ayudando, llevando de la mano hacia Cristo Jesús. Por eso es que entonces la iglesia nos ha dado a nosotros los mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, que para nosotros, los seguidores de Jesús, los miembros de la iglesia, son obligatorios. ¿Por qué? Porque es la iglesia misma que quiere y desea que unidos
a ese proceso de santificación a través de estos 5 mandamientos, podemos nosotros alcanzar lo que anhelamos. 5 mandamientos que son muy sencillos, que todos nosotros los conocemos. El primer mandamiento nos dice la iglesia es oír misa entera los domingos y fiestas de precepto. Esto significa sencillamente santificar el día del Señor. Eso es todo. Santificar el día del Señor, que quiere decir ofrecer ese día al Señor, santificándolo. Sabemos que nosotros lo santificamos y nos santificamos nosotros a través de la Eucaristía dominical. Segundo, confesar los pecados al menos una vez al año. ¿Qué significa eso? Esto significa que debemos prepararnos para la Eucaristía por lo menos una vez al año, confesando nuestros pecados. Tengamos pecados mortales, por supuesto, es necesario la confesión a través del sacramento de la reconciliación, pero por lo menos los pecados, porque el sacramento de la reconciliación tiene un efecto también de gracia, es decir, de ayuda para nosotros tratar de ir superando esos defectos para ir acomodando nuestra vida acorde con lo que el Señor quiere, a través, por supuesto, del sacramento de la reconciliación. El tercero es comulgar por Pascua de Resurrección. Yo aprendí que que el mandamiento era comulgar por Pascua Florida, que es la resurrección del Señor. Esto quiere decir que la iglesia quiere garantizar por lo menos un mínimo de la recepción, de la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor de cada uno de sus miembros. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro, es el corazón de nuestra santificación. Entonces, es otro mandamiento hermosísimo, comulgar por Pascua de Resurrección por lo menos una vez al año. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Es decir, todos nosotros tenemos que tener un cierto sacrificio. Tenemos que tratar de vivir también la penitencia. O sea, tratar de tener un dominio de nuestros instintos y pues ser libres en el manejo de las cosas. Eso es muy importante. Nosotros no podemos ser esclavos de nada ni de nadie. El Hijo de Dios es libre. Y por eso también tenemos que tener ese dominio de las comidas, dominio de los placeres, dominio de todo esto. Esto es muy importante. Si nosotros sabemos también cómo controlar todo esto. Ayunar, dice, y abstenerse de comer carne cuando la iglesia lo manda. Y el quinto es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, miembros de nuestra Santa Madre Iglesia, estamos obligados también a mantener el culto, a mantener las obras de la iglesia y sobre todo también ayudar a los pobres. Entonces, estamos obligados nosotros a tratar de ayudar con lo poquito o lo mucho que tenemos, pero colaborar siempre con las necesidades de la iglesia, las necesidades materiales de la iglesia. Porque si la iglesia nos da tanto a nosotros espiritualmente, ¿cómo no vamos nosotros también a compartir algo de nosotros mismos para la iglesia? Es entonces el quinto mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y qué bonito es eso, de verdad. Saber que nosotros, los miembros de la comunidad eclesial, los miembros de cada comunidad parroquial, tenemos la obligación nosotros de colaborar para que esa iglesia sea una iglesia viva, una iglesia de los pobres, una iglesia en que no falte nada para sus ministros. Por ejemplo, el sacerdote pues vive, ¿verdad? De lo que la comunidad, ¿verdad?, le ofrece. Eso es muy importante. Bueno, esto es entonces, veamos,
cómo son todos los recursos que el Señor nos da a través de Jesucristo, el Señor que entregó su vida por nosotros y la iglesia que continúa esa misión. Pero ahora pasemos nosotros ya a los 10 mandamientos. Esto es una reflexión muy interesante porque es el decálogo que nos da Jesús o nos da Dios más bien a través de Moisés allá en el monte Sinaí. Decíamos nosotros que es la ley antigua, pero que Jesús vino a perfeccionar. Sin embargo, la ley existe, la ley está ahí, no podemos nosotros dejarla de lado, ¿verdad? Entonces, recordemos nosotros aquel maestro de la ley que llegó donde Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo de bueno? Dice, de bueno. ¿Qué tengo que hacer yo de bueno para obtener la vida eterna? Es una pregunta muy interesante que le hace este escriba, ¿verdad? A, al Señor, a Jesús, porque todos nosotros queremos obtener la vida eterna. Jesús le responde, si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Primero, si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Y luego, después, ven y sígueme. Después, ven y sígueme. Entonces, da dos aspectos interesantes. Hay que cumplir los mandamientos en primer lugar. Pero luego después, si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Ahí son dos elementos que tenemos nosotros que considerar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para alcanzar la perfección de Jesús es tratar de cumplir los mandamientos. Por eso, un momentito, voy a cerrar la puerta. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros conocer también los mandamientos, porque los mandamientos son el fundamento de nuestra vida espiritual. Por eso, de tal manera que el ser cristiano es algo que no simplemente se limita a una vida correcta. Ven ustedes, así. Según el mandamiento de Jesús, nuestra vida cristiana no es solamente decir, yo vivo una vida correcta. Es interesante, y se los digo, a veces cuando va uno cuando uno está confesando y llega alguna persona que tal vez lo hace por ignorancia, porque no entiende el sentido cristiano, cuando dice, bueno, hey, padre, yo vengo aquí, pero ¿qué? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo no miento. De tal manera, dice, que mi vida es así. Y eso no es cierto. Es decir, la vida cristiana no es simplemente el no hacer cosas malas. ¿Ah? No, hay que hacer cosas buenas. Eso es. Entonces, eh, el cristiano en su vida tiene que tener una relación viva con Jesucristo. Ven y sígueme, le dice el, el Señor eh, a ese escriba. Entonces, mi vida tiene que estar conectada personalmente con el Señor y todos con el Señor caminamos hacia la vida eterna, que es lo que nosotros anhelamos y que nos preocupa. Entonces, cada mandamiento, vean ustedes, bueno, los 10 mandamientos tienen una estructura muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene las dos dimensiones en donde nos movemos cada uno de nosotros. La dimensión divina, que son los tres primeros mandamientos, y la dimensión en la relación con los demás, que son el resto, ¿verdad? De los mandamientos, que son 7 mandamientos. Y tenemos que decir que si nosotros vemos esos 10 mandamientos, 3 en relación con Dios y 7 en relación con el prójimo, abarcan toda
la vida del ser humano. Ahí está concentrada toda la vivencia humana, en los 10 mandamientos, en relación con Dios y en relación con los demás. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué será que hay más mandamientos en relación con los demás que con Dios? Es que lo más importante que quiere Dios es la fraternidad, es el amor. Si nosotros estamos en relación con Dios, por supuesto, esa relación es una relación de amor. Y ese amor tenemos que compartirlo con los demás. Y por eso las exigencias de los 7 mandamientos para hacer una convivencia fraterna en el mundo. Hacer una familia de hermanos, no de enemigos, no de odios, no de rencores. Bueno, entonces son los 10 mandamientos. Porque nosotros también somos seres sociales, pero al mismo tiempo religiosos. La religión nos conecta con Dios, lo social con nuestros hermanos con quienes convivimos. Entonces, en los 10 mandamientos se expresa los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Son los deberes fundamentales, los básicos, los básicos. De ahí que entonces los mandamientos, como reglas fundamentales del comportamiento humano, son obligatorias para todo ser humano. Para todo ser humano tiene que observar si quiere vivir en paz, si quiere amar a los demás, si quiere tener una relación con Dios, tiene que observar los 10 mandamientos y ningún ser humano está dispensado de esto. Todos los seres humanos dentro de la humanidad estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos porque son parte de nuestra naturaleza humana. De lo contrario, no podríamos convivir en el mundo. Con esta introducción, comencemos entonces cada uno de ellos. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Todos los conocemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero, ¿qué nos enseña este mandamiento? Ya el Señor, en el libro del Éxodo, había dicho a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy. Yo soy el único Dios vivo. Esto significa que Dios se está manifestando como el Todopoderoso. Se nos está manifestando como el único Dios, como el único Señor, que no debemos poner nada sobre Él. Nada sobre Él. Como dice San Benito, no pongan nada sobre Jesucristo. Jesucristo es el centro. Es lo primerito que tenemos que tener. Dios es lo primerito para nosotros según este mandamiento. No podemos nosotros considerar nada más importante ni a una persona, ni a alguna cosa, ni a alguna criatura que esté sobre Dios. De tal manera que nosotros tenemos que conocer a Dios para servirle y adorarlo. Es decir, es la prioridad absoluta en la vida del ser humano. Por eso también en Mateo 4:10, cuando vienen las tentaciones, recuerdan las tentaciones que hace el diablo en el desierto a Jesús, Jesús se quita el diablo de encima cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás. Nada más. Solamente hay alguien a quien nosotros debemos postrarnos, adorándolo. Dios. Nadie más. Y todo lo demás, si adoramos alguna cosa, estamos adorando un ídolo, no al verdadero Dios. De tal manera entonces que es en Dios donde nosotros, como seres humanos débiles, frágiles, pecadores, ponemos toda nuestra fe,
toda nuestra esperanza y toda nuestra caridad. Es el mandamiento más importante y es el mandamiento clave de los demás. Dios. Segundo, ¿qué nos prohíbe este mandamiento? Nos prohíbe, primero, venerar a otros dioses o ídolos, o adorar a un ídolo material terreno. Si nosotros adoramos el dinero, si nosotros adoramos cualquier otro ídolo, estamos nosotros ya faltando totalmente al mandamiento máximo, el primero. Segundo, nos prohíbe, y esto es muy importante, nos prohíbe la superstición, ser supersticiosos. ¿Por qué? Porque la confianza, la fe, la ponemos nosotros en algo transitorio y la quitamos en el verdadero Dios absoluto. Entonces, la superstición es algo que yo quito de Dios como centro de mi vida y lo pongo en algo que no tiene sentido. La superstición es uno de los pecados contra el primer mandamiento. Hoy hay mucho de eso, ¿verdad? Hay mucho, es interesante, hace poquito leí yo la cantidad de corrientes, lo que se llama esotéricas. La palabra esoterismo es una palabra que implica que en lugar de yo poner la confianza, la fe en el Dios verdadero, en el Dios revelado por Jesucristo, lo estoy poniendo yo en algo que no tiene sentido, algo muerto, algo que eso es el esoterismo. Y así hay muchos grupos esotéricos que están totalmente alejados del verdadero Dios. Y el esoterismo supone que el hombre por sí mismo se puede salvar, por sí mismo se puede redimir. O también el esoterismo lleva también a un panteísmo. El panteísmo es la consideración de que se piensa que en la naturaleza es Dios, que el cosmos es Dios, y esto hay muchas corrientes. Por ejemplo, la nueva era hoy tiene una corriente de ángeles ahí raros, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que son 7 arcángeles, y esos arcángeles son aquellos que hacen de Dios, no es un esoterismo. Y así, entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro lo que significa Dios vivo y verdadero, para tratar de eliminar y dejar de lado todo lo demás, los demás diosillos que son falsos y que se nos está metiendo en muchas corrientes, sobre todo corrientes orientales. Incluso, por ejemplo, el yoga. El yoga tiene 2 dimensiones. Una dimensión religiosa, es oriental, en donde yo, a través del ejercicio de yoga, a través de la meditación yoga, yo me voy convirtiendo sí, trato de convertirme en un Dios, yo mismo, ¿verdad? O también se puede dar la otra dimensión, que es simplemente un ejercicio. Pero casi siempre en el proceso de ejercicio, yo voy captando también todo ese sentido, ¿verdad? De endiosamiento. Por eso es muy peligroso. Si alguien no está bien cimentado en la fe cristiana, en la fe divina, puede caer perfectamente en la trampa de caer en, el, en un Dios falso, y cuando se da cuenta está alejado totalmente de la, la verdadera fe en Dios. Y si yo se lo digo porque yo he tratado estos casos. Cuando una persona se da cuenta de que ya, ¿qué es eso? ¿Dónde está mi fe? La fe cristiana, ya no estoy perdiendo porque la van metiendo
¿ya? Ahí le va metiendo ahí, ¿verdad? Muy sutilmente, le van metiendo estas ideas, estas ideas. Cuando se da cuenta, dice, pero yo estoy alejado. Yo he tratado casos de estos, de verdad, de que gente que se confunde totalmente. Algunos vuelven otra vez y dejan, y hay que pedirles, ustedes corten con esto, con esta corriente, porque ustedes van a terminar mal. ¿Ya? Eso es, entonces, todo esto también es pecado contra eh, también todo el ocultismo, todo lo que es el cultismo, las brujerías, todo eso va contra Dios, todo eso, toda brujería, todo ocultismo, todo esto que es el espiritismo que se llama, ¿ya? Esto es, también va contra Dios. Eso hay que lavarlo. Nunca nos metamos nosotros, vayamos a buscar un brujo, buscamos, no, eso ya es perder la fe y la confianza en Dios verdadero, confiando en otras cosas que no es lo auténtico, no es lo verdadero. Y por último, nos prohíben este mandamiento también, digamos, buscar espiritualmente algo negociándolo, lo que se llama la simonía, comprar a Dios por algo, es decir, buscar por algo material, yo quiero entonces tratar de hacerme algo espiritual. Eso no, tampoco. Y eso está constatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles con Simón el Mago, cuando quería él proporcionar a la iglesia, pero que le dejaran continuar con sus magias, ¿verdad? Y eso no se puede. Por eso es que es negociar a Dios o negociar espiritualmente algo con dinero, ¿verdad? Y también negociar lo sagrado. ¿Qué es eso? Hay aquí algo que yo quisiera nada más mencionarlo porque es algún tema. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo 24, una prohibición de las imágenes de Dios? Y que hay algunos grupos religiosos que dicen eso, que no están de acuerdo con las imágenes. Y eso es una de las críticas que hacen muy fuerte contra nosotros los católicos, que nosotros adoramos las imágenes, pero no entienden por qué. ¿Por qué en el Antiguo Testamento prohibían las imágenes? Porque las imágenes eran ídolos, ídolos. Entonces Dios, para defenderse de que no se desviaran de la fe del Dios vivo y verdadero, entonces prohibió aquellas imágenes porque estaban rodeados de religiones paganas que adoraban a muchos ídolos. Pero resulta que después después de que viene Cristo, Cristo es la imagen del Padre. Cristo se hace uno de nosotros y ya. Cristo no es simplemente una imagen, es la presencia viva de Dios en nosotros. Entonces, ya ese principio de no hacer imágenes, ya con Cristo se perdió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos viendo en el rostro de Jesucristo la imagen de Dios, una imagen humana en Cristo. Pero detrás de eso estamos viendo la presencia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Por eso queda eliminada en nosotros. En nosotros. Ya no vale. Eso es lo que no entienden estos grupos religiosos. Por eso Cristo nos dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es interesante porque, por ejemplo, en Oriente hay algo muy interesante. En Oriente, las imágenes se centran Cristo Pantocrato, que se llama el Poderoso, en las imágenes de la Virgen María y de algunos santos, ¿verdad? Que tienen ellos muy importantes. Importantes. Y cuando ellos están pintando una imagen de Jesús o de María, ellos lo están haciendo en una oración. Porque dice, ahí están ellos descubriendo la presencia de Dios. Nosotros no adoramos a las imágenes,
sino descubrimos detrás de ese signo al Señor que nos salva, al Señor que nos ama. Pero es a Dios mismo, a Jesucristo, el Señor. Bueno, esto es, digamos, así el primer mandamiento, que es, como digo, la fuente de todos los demás mandamientos, porque Dios es el que revela todos los mandamientos y se revela a sí mismo lo que hemos dicho. Segundo mandamiento. Segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? Primero, el nombre de Dios es santo o santísimo. El nombre de Dios es el medio que nosotros imploramos para llegar al corazón de Dios. Es el nombre todopoderoso a quien nosotros invocamos. Por eso cuando decimos el nombre de Dios, estamos nosotros invocando al mismo Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos nosotros entonces blasfemar contra el nombre de Dios. Es el pecado. Que algunos intérpretes dicen que es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando nosotros blasfemamos el nombre de Dios. Por eso hay una falta grave de blasfemar contra el nombre de Dios. En segundo lugar, el segundo mandamiento es una defensa de todo lo santo, todo lo que está dedicado al Señor, como son las personas, los lugares, los objetos. Hay cosas que tenemos que respetar porque están ofrecidas al Señor. Por eso un pecado, digamos, cuando se ofende a un sacerdote, ¿verdad? Es un pecado más grave que otro. ¿Por qué? Porque este es un consagrado al Señor, o a una religiosa consagrada al Señor, o cuando se profana el Santísimo Sacramento del altar. Sí, ¿por qué? Porque estamos nosotros ya profanando lo más sagrado de, de nuestra fe cristiana. Entonces es la defensa de todos los santos. Ven ustedes cómo nosotros estamos continuamente invocando el nombre del Señor, que nosotros nos persinamos, ¿verdad? Por la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estamos invocando a la Santísima Trinidad, por la señal de la cruz, para que nos proteja, para que nos santifique, para que siempre nos acompañe, para que esté siempre con nosotros y que sepamos hacer nuestro trabajo, sepamos nosotros eh, vivir en relación con los demás con amor, para que nos dé fuerzas para superar las dificultades, para superar las tentaciones. Es decir, el nombre del Señor está con nosotros. Por eso es que se nos bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que este nombre de Dios nos identifica a nosotros con la fe, con la fe. Bueno, hoy ya no se usa mucho esto. Me recuerdo yo que antes, ¿verdad? Siempre que se iba a bautizar a alguien, un niño chiquito, siempre se le buscaba un nombre cristiano, un nombre de santo. ¿Cuál era la razón? Una razón muy bonita, que eso me lo decía mi mamá. Es que yo te puse un nombre para que ese santo te acompañe en tu vida. Un santo que está ya disfrutando de la presencia de Dios y que puede interceder por vos. Pues yo me llamo Francisco y por lo tanto yo confío en que Francisco de Asís intercede de una manera particular porque es mi tocayo. Es tan sencillo. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Es interceder ante el Señor. Es por eso lo que significa el nombre. El nombre es lo que me identifica a mí. Y Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos identifica individualmente por nuestro nombre.
no nos trata de una manera masiva. Esto es entonces el segundo mandamiento. Vea qué bonito, qué sentido más bonito tiene el segundo mandamiento. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Es el tercer mandamiento en relación con Dios. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba el sábado y lo sigue celebrando como el gran signo que recuerda a Dios como creador y como liberador. El sábado para el pueblo de Israel era un día sacratísimo, porque recordaban la creación y recordaban el acompañamiento de parte de Dios a lo largo de 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dios que nunca nos abandonó. Y los signos eran muy interesantes, ¿verdad? Por la noche, una lucecita que guiaba al pueblo para que no se perdiera, ¿verdad? Y por el día, una nubecita que lo iba llevando. Sí, era el signo de la presencia de Dios y además del arca de la alianza, donde se reunían en, los judíos para encontrarse con el Señor. Entonces, el sábado era lo máximo. Porque ellos también tenían como signo el descanso, para recordar que Dios en el séptimo día de la creación descansó y retomó un aliento, ¿verdad? Es decir, de Génesis, en todo el proceso de la creación, tiene muchos signos bonitos, ¿verdad? Como el primer día crió Dios esto, el segundo, tercero, y en el último, en el sexto, crió al hombre, y en el séptimo, descansó. Ya, digamos, la creación que quería hacer ya está cumplida. Ahora descansó el Señor. Entonces, eso se recuerda. ¿Por qué? Porque todos nosotros también estamos llamados a descansar en el Señor, a descansar en Dios. Entonces, Jesús respeta como judío, como buen judío, respeta el sábado. Y él asiste los, los sábados a, a la oración de la tarde, a escuchar la palabra de Dios. Ayer, por ejemplo, escuchábamos nosotros en la lectura del día, la página, que era la página que se llama programática, donde Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm busca el texto de Isaías y dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a dar la buena noticia, a los pobres, a liberar a los prisioneros, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos. Y de un momento a otro Jesús, así de una manera muy solemne, dice: y esta lectura hoy se ha cumplido en este momento. Y Jesús comienza su programa en la sinagoga, un sábado, un sábado. Entonces Jesús también se comporta, ¿verdad?, como un buen judío en el sábado. Sin embargo, Jesús también se comporta libremente ante el sábado. Jesús dice: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús es el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los escribas habían metido dentro del sábado una serie de situaciones que no se podía ni tomar algo, ¿verdad? Una espiga para comer, que era la crítica que hacían de Jesús. Por eso, entonces, el sábado para nosotros ya también se pasa a celebrar el domingo. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos el domingo.
Y a nosotros, el centro de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, si nosotros observamos el domingo, tiene una serie de elementos del sábado judío. El domingo tiene tres elementos importantes que tenemos que considerar. Primero, el domingo nos recuerda a nosotros la creación del mundo e introduce la bondad de Dios en el tiempo. Dios es el que santifica el tiempo. Ayer, cuando Jesús dice esto en la sinagoga de Cafarnaúm, hoy se ha cumplido esto en mí. Comienza el año de la gracia. Comienza lo que se llama en teología el kairos de Dios. Es decir, ya estamos nosotros metidos en la corriente de gracia que Cristo inaugura. Sabemos nosotros que Cristo, con su nacimiento, con su muerte y resurrección, rompe la historia en dos ganajos, antes y después. ¿En qué diferencia? Antes todavía no había esperanza. El ser humano todavía estaba con el pecado que no sabía qué hacer con él. Después de Jesús, ya ahora sí, nuestra vida tiene sentido, porque en Jesús somos perdonados de los pecados. En Jesús nosotros podemos reivindicarnos. En Jesús tenemos la gracia. En Jesús estamos caminando hacia la vida eterna. Es decir, ya Jesús inauguró todo el tiempo de gracia, todo el tiempo de ya, y Jesús permanece en medio de nosotros. Esa gracia está operante en medio de nosotros. Y ahí lo que lo celebramos. Entonces, el domingo. También el domingo nos recuerda a nosotros el octavo día de la creación. No hubo octavo día de la creación, pero Dios descansó el séptimo. Y Jesús toma el octavo como la nueva creación. Hoy se distingue dos creaciones. La creación de Dios Padre, ¿verdad? Que nos describe el Génesis, y que el hombre la echó a perder, y la nueva creación que Jesucristo viene a recrear. Y eso se entiende. Hasta el séptimo día, la creación, ¿verdad? De parte de Dios Padre. Y a partir del octavo día, donde la creación ya no tenía sentido, la asume Jesucristo. Es la nueva creación. Eso lo celebramos también el domingo. El domingo. Y también, pues, retomamos el motivo del descanso. ¿Ah? No solo para santificar de la interrupción del trabajo, sino para indicar desde ahora, esto es muy importante, para indicar desde ahora el descanso eterno en Dios. Nosotros estamos llamados a descansar eternamente en Dios. Y por supuesto, el centro fundamental de la celebración del domingo para nosotros es la Eucaristía. El día del Señor la celebramos nosotros asistiendo a la Santa Misa, o sea, celebrando la Pascua del Señor, celebrando a Cristo resucitado como nuestro Salvador, para darle gracias, para unirnos con Él y con los demás hermanos. Fíjense ustedes que en los Hechos de los Apóstoles hay algo interesante. Dicen, las comunidades, los hermanos se unían el día del Señor, el domingo. El domingo significa día del Señor. Domingo. Se unían, ¿para qué? Para compartir el pan, para escuchar la palabra de Dios, para orar juntos y para vivir la fraternidad. Vean todo lo que significaba, y que eso también hoy sigue también teniendo ese significado. De tal manera entonces que la Eucaristía dominical es un elemento esencial en nuestra vida cristiana.
Por eso es pecado grave, ¿verdad? Cuando yo conscientemente y voluntariamente no voy a la Eucaristía. Eso es pecado grave. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque estoy despreciando el corazón de mi fe, que es la presencia salvadora de Jesucristo a través de su misterio pascual, muerte y resurrección. Termino diciendo aquí que es interesante un acontecimiento que se dio en los primeros siglos. Creo que fue en el cuarto siglo. En Italia, cuando todas las persecuciones que habían, ¿verdad? Se prohibió celebrar el Día del Señor. Por lo tanto, no celebrar el Día del Señor era no celebrar la Eucaristía. Pero las comunidades allá en las catacumbas, en secreto, celebraban siempre la Eucaristía, el domingo, el Día del Señor. Y encontraron a una comunidad que se llamaba Abitene, ¿verdad? Un grupo, y llegaron allá los perseguidores, ¿verdad? Y entonces les preguntan, ¿y ustedes por qué están haciendo esto desobedeciendo al emperador? Entonces, en coro, esa comunidad les contestaron, es que nosotros los cristianos no podemos vivir sin el domingo, porque es la presencia de Jesús el Señor en medio de nosotros. Y todos fueron ejecutados. Es que nosotros no podemos vivir sin el domingo. Y cuando se decía eso, es el Día del Señor y la Eucaristía. Esto es el tercer mandamiento. Ya tenemos entonces los tres mandamientos referentes al Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Celebrar la fiesta del Señor, ¿verdad? Y no y procurar no profanar el nombre de Dios. Entonces, amar a Dios, no profanar el nombre de Dios y celebrar la fiesta del Señor. Son tres elementos, ¿verdad? Como vemos, como fuentes que de ahí surgen todos los demás mandamientos, los siguientes mandamientos que vamos a tratar de sintetizar. Estos 7 mandamientos se refieren al amor al prójimo. Si yo estoy conectado con el Señor, soy capaz entonces también de bañar con esa corriente de gracia a todos aquellos que me rodean. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Véalo con el primero que comienza, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa esto? Lo primero que nosotros tenemos que dar a nuestros padres es amor, agradecimiento y respeto. Eso es lo que se nos exige en este mandamiento. Amar a nuestros padres, agradecerles a nuestros padres y respetarlos. Claro que este mandamiento no es exclusivamente para nuestro papá y mamá. También se extiende a otros. Por ejemplo, los padres adoptivos, las personas mayores, los educadores, los superiores, también ameritan este mandamiento. Segundo, Dios les ha confiado a los padres la protección y el cuidado de los hijos. Y tienen que tener conciencia que los hijos tienen la misma dignidad que ellos mismos, que los papás. ¿Por qué? Porque la familia es una comunidad de amor y es una escuela única de una vida plena de relaciones. Esto es muy importante, lástima que se está perdiendo, pero la familia es una comunidad de amor y es la escuela única donde se vive
unas relaciones espontáneas, unas relaciones sin coacción, unas relaciones de amor, unas relaciones maravillosas, sin ningún interés de nada. ¿Qué interés tiene el papá y la mamá en sus hijos? Nada, nada más amarlos, formarlos. Eso es. Entonces, esto es muy importante, por eso este mandamiento. De tal manera que los hijos no pueden crecer en otro lugar mejor que la familia. Por eso en ella se vive el afecto filial. Bueno, se dice que hay varias relaciones en la familia. Yo no me voy a tener aquí porque la familia es un tema muy amplio, pero hay amor, hay relación entre papá y mamá, relación entre padres e hijos, relación entre hijos y padres y relación entre hermanos. Todas las relaciones se dan ahí. Y ahí se aprenden la relación hacia afuera. Si yo tengo buenas relaciones amorosas dentro de mi familia, yo aprendí también cómo respetar a los demás. Si no aprendí eso en mi casa, yo nunca voy a respetar a nadie. Entonces, tenemos nosotros aquí que todo hijo necesita el calor y la seguridad de una familia para crecer protegido y ser feliz. Por eso es que la familia es la célula fundamental de la sociedad. De ahí que también el Estado debe apoyar las familias como la base de la sociedad. Y tiene que respetar también los derechos fundamentales de las familias. No puede meterse dentro de los derechos que tienen los padres, por ejemplo, en educación, los padres en la formación interna de sus hijos, ¿no? Eso, el Estado está para ayudar, para colaborar, para que esas familias sean mejor. De tal manera que si tenemos familias buenas, tenemos estados buenos. Si tenemos familias malas, estados malos. La familia es el centro para un estado de verdad, de paz, de, de prosperidad. Si el estado está bien, la familia está bien. Si la familia está bien, el estado también está bien. San Agustín tiene esta frasecita muy bonita que dice: la vida de los padres es el libro que leen los hijos. La vida de los padres es el libro que leen los hijos. Tercero, un hijo respeta y honra a sus papás, decíamos, manifestando también amor, gratitud y obediencia. El hijo será tanto unido a sus padres cuando hay amor, cuando hay gratitud, por supuesto, a sus papás, y obediencia. ¿Por qué? Porque de ellos, de los papás, han recibido su vida. La vida se la debemos a nuestros papás. Claro, Dios a través de ellos, pero son nuestros papás los instrumentos por los cuales nosotros recibimos la vida, y por eso nuestra gratitud y nuestro amor. Yo no sé cómo hay hijos tan malagradecidos. Por eso es que entonces en el Antiguo Testamento aquí honrar a padre y madre significa también que los hijos tienen que ayudar a las necesidades de sus padres. Sobre todo tienen que tratar de protegerlos en las enfermedades, protegerlos en la vejez y hacerlo con todo el cariño y con toda fidelidad. Ellos tienen una responsabilidad inmensa con sus papás. Cuarto, ciertamente los hijos son un don de Dios. Son un don de Dios. De tal manera que no son propiedad de los padres. No son propiedad de los padres. Antes de ser los hijos de los padres, son hijos de Dios. Antes de ser hijos de papá y mamá, son hijos de Dios. Y por eso Dios se los encomendó y se los puso en
su responsabilidad para que los formen de acuerdo al proyecto de Dios. Por eso es que lo más grande, el tesoro más precioso que pueden los padres regalar a sus hijos es la fe cristiana. No hay tesoro, no hay nada. Pueden ser millonarios y pueden tener todo, pero el regalo, la transmisión de la fe cristiana es el tesoro más grande. ¿Por qué? Porque Dios se los regala. Es un don de Dios. De tal manera entonces que los padres han de convertirse en modelos de amar, de respetar y formar como personas a sus hijos y al mismo tiempo como cristianos, como creyentes. Entonces, ni los hijos pertenecen a sus padres, ni los padres pertenecen a sus hijos. Todos pertenecen a Dios. Por eso es que todos los padres deberían o deben poner a sus hijos en manos de Dios. Qué bonito es eso. Yo me encontraba cuando fui yo párroco de la Basílica del Señor de los Ángeles, me encontraba a muchos padres que llevaban al recién nacido a presentárselo a la Virgen María. ¿Qué detalle más bonito? Y me decían, padre, no me hace una oracioncita, es que venimos aquí a este niño que tiene un mes o a ofrecérselo a la Virgen María, ponerlo en manos de la Virgen María. Y por último, los padres ejercen la autoridad a ejemplo de Jesús. Los padres no son una autoridad de esas así, ¿verdad? Dictatorial, castigadora. No, es una autoridad de servicio para sus hijos. Jamás tienen que hacerlo de forma arbitraria, maltratarlos. No, hay que amarlos. San Juan Bosco dice que la educación es amor. En una familia donde hay amor, fácilmente los hijos se forman. Donde no hay amor, se vuelven rebeldes. Bueno, esto es entonces el cuarto mandamiento, pero vamos a continuar porque nos faltan varios. Quinto mandamiento, no matarás. No matarás. ¿Qué significa este mandamiento? Primero, solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Solamente Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Nadie puede matar a una persona, porque la vida humana es sagrada, pertenece a Dios. Dios es el autor de la vida. Solo puede tomarla de nuevo Él. Por eso atentar contra la vida de una persona es un crimen ante Dios. Un crimen ante Dios. Entonces aquí es la vida es sagrada, la vida es de Dios. ¿Eh? Segundo, el mandamiento no matar, ¿qué prohíbe? Prohíbe, vea todo lo que prohíbe. El asesinato, todo asesinato es contra este mandamiento. La cooperación de un asesinato, cuando yo coopero a un homicidio, un asesinato, por supuesto, yo estoy también faltando a este mandamiento. También el asesinato en la guerra. La guerra también, si se asesina, también se está matando. El aborto, el suicidio, la automutilación personal. Si yo agarro un cuchillo y me corto aquí las venas, estoy atentando contra mi vida. O que yo agarro una pistola, bueno, por supuesto. Entonces, también está prohibida la eutanasia.
¿Cuál es este mandamiento? La eutanasia. Bueno, saben ustedes que la eutanasia es poner fin a la vida, ¿verdad? Sea personal que la piden porque por algún sufrimiento o por adulto mayor o porque ya no se quiere vivir o que se la pongan otros. Esto es tremendo. Y eso hay unas corrientes muy fuertes que están ahora proponiendo la eutanasia y hay algunos países que ya la han aceptado. Tercero, sin embargo, se permite la muerte de otra persona por defensa propia. ¿Por qué? Porque mi vida es un valor y yo tengo que defenderla. Si alguien atenta contra mi vida, sí, yo tengo que defenderla. Aunque, desgraciadamente, aunque yo pueda también cometer un error, ¿verdad? Y quitar una vida preciosa, ¿verdad? ¿Saben ustedes que Costa Rica fue la primera nación de América Latina que, que eliminó la pena de muerte? La pena de muerte también, es decir, la iglesia se opone a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte es tan cruel y también es innecesaria. En algunos países todavía, en algunos estados de los Estados Unidos, hay pena de muerte, aunque ya se va eliminando un poco, porque todos los derechos humanos, la sensibilidad que hay de respeto al ser humano, pues está. Pero tampoco se espera la pena de muerte. Cuarto, el mandamiento no matarás se refiere a la integridad, tanto física como psíquica. Por eso todo recurso a la violencia y toda agresión es pecado grave. ¿Por qué? Porque atenta contra nosotros. Eso hoy, pues, todo lo que es agresividad, todo eso es castigado. Hay toda una situación ahí, ¿verdad? Todo esto que es, todas estas mujeres que han sido muertas por su compañero, de una manera, todo esto es muy serio. Tenemos nosotros que luchar para que ojalá cada día se vaya eliminando esta situación. Toda destrucción o incisión corporal es pecado. Sí, si yo me corto un dedo ¿ah? Antes se decía que los pitchers en Estados Unidos cuando comenzó el béisbol, ¿verdad? Se cortaban este dedo porque tenían más facilidad para darle, ¿verdad? A la bola ciertas curvas. Pero esto está prohibido. Una autodestrucción. No se puede. Hoy, ya, a mí me han preguntado, pero es que es difícil, pero yo creo que yo estoy de acuerdo. ¿Y los tatuajes? Miren ustedes cómo hay ahora jóvenes que se están tatuando. Yo creo que también es algo contra sí mismo. Es algo que están destruyendo, desvalorando su vida. ¿Bien? Hoy se está haciendo ya normal. Ojalá que esto vaya retrocediendo, que es difícil. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, ¿ya? Cuidarla al máximo, ¿ya? Porque es el don que Dios nos ha dado. Pero evitar el culto al cuerpo. Hoy también se está dando mucho esto, el culto al cuerpo. ¿Ya? Uno cuando hace ejercicio, cuando va al gimnasio, no es para el culto, es para la salud, para mantenerse como salud. Pero algunos van al gimnasio y hacen unos ejercicios, pues para mantenerse guapos, hermosos, hermosas. ¿Por qué? Pues no, eso también es, diríamos, delante del Señor, ¿no? Porque el Señor ya nos dio a nosotros ya todo lo que, oye, con eso tenemos nosotros que estar contentos y felices. Y por supuesto, hoy también, todo lo que sea tomar drogas o adicciones va contra este mandamiento. Porque estoy atentando contra mi vida y con todas sus consecuencias. Que un drogadicto no solamente es problema de sí mismo, también está poniendo en peligro a los demás. Es la situación no es solamente que es para mí, ¿ya?
Es un atentado contra su vida, pero también un atentado contra los demás. Sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Primero, Dios creó al hombre como varón y mujer. Esto es revelado. Los creó para unirse por el amor hasta que la muerte los separe y para transmitir la vida a través de la unión amorosa del matrimonio. Esa es la finalidad de Dios al decir: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Plan de Dios. Segundo, Dios regaló la sexualidad al hombre y a la mujer como un don. La sexualidad es uno de los dones más preciosos que Dios nos regaló a nosotros y que a veces nosotros le echamos a perder. ¿Verdad? Tonterías. Pero si nosotros manejamos, ¿verdad? Y sabemos controlar nuestra sexualidad, esa sexualidad se convierte en amor y debe convertirse en amor, porque es lo que nos va a hacer felices. De tal manera que sexualidad y amor están íntimamente unidos. Un ser humano sin sexualidad es un pedazo de hielo, por supuesto. Por eso Dios es tan sabio. Dar sexualidad para que de ahí se tenga afectos a los demás. Y esto es interesante, ¿verdad? El padre Ronnie está dando un curso, ¿verdad? También por actualidad me invitó para que hablara un poquito hace 15 días, que es la espiritualidad de la sexualidad en el matrimonio. Es muy bonito, eso, ¿verdad? Para los matrimonios les abre un horizonte, ¿verdad? Una luz que no entendían. ¿Cómo se puede espiritualizar? ¿Cómo se puede vivir el plan de Dios y el amor que Dios quiere en el matrimonio a través del sexo? ¿Ahí está? Por eso el encuentro sexual necesita el compromiso de un amor fiel y seguro. Es decir, el encuentro sexual entre un hombre y una mujer supone un compromiso, que no es así nada más como un animal, seguir el instinto. Los animales sí tienen instinto. No, nosotros no. Nosotros pensamos, nosotros podemos manejar bien esa sexualidad, pero para amar, para amar. ¿Por qué? Porque de lo contrario se animaliza, se deshumaniza, se degrada y se convierte en un mero instrumento de placer, en un mero instrumento de placer. Esto no quiere decir que en el matrimonio haya placer, por supuesto, pero ese placer está, ¿verdad? Eh, También santificando, está realizándose como Dios quiere. Por eso es que debemos educar el sexo, y eso también se hace en la familia. Si en la familia no hay una educación, ¿verdad?, en el sexo, ¿verdad?, comenzando por los papás que les ayuden a, yo creo que nunca se va a educar verdaderamente el sexo, porque hoy hay una corriente o una sociedad erótica, completamente, y se nos presenta en todos los aspectos, y eso no es tan fácil. Tenemos que tener un dominio de estas inclinaciones sexuales e integrarlo a la persona. Es parte de mi vida. En la medida en que yo vivo integrado el sexo a mi persona, soy persona madura, porque yo sé respetar al otro y a la otra. Eso es también muy importante. Y aquí viene entonces la vivencia de la castidad. La castidad es una virtud de control del sexo en todos los niveles, en los matrimonios, en los solteros, en los consagrados, en las consagradas. De tal manera que entonces toda impureza, toda falta de dominio del sexo debilita el amor y nos convertimos en juguete de nuestros instintos. Tercero,
¿Cuáles son los pecados contra el sexto mandamiento? Bueno, es decir, todo pecado contra el sexto mandamiento es un pecado contra el amor. Y aquí viene la lista. Relaciones prematrimoniales, masturbación, la fornicación, que es toda forma de actos sexuales fuera del matrimonio, la prostitución, que degrada totalmente porque se convierten en un objeto de placer y se hace también un negocio, ¿verdad? Ahí se negocia y esto no puede ser. La pornografía, que esto es muy peligroso porque se convierte en una adicción que es peor que la adicción de drogas. Y por supuesto, la violación, ¿verdad? Y que es, no solamente es pecado, la violación no solamente es pecado, es crimen también. Y los actos homosexuales. Ahí está la lista de los pecados y las faltas contra el sexto mandamiento. Cuarto, según el plan de Dios, para nosotros los católicos, solo existe el matrimonio sacramental. Cristo consagra el amor y le da la gracia para ser fiel el uno al otro y santificar el acto conyugal. Y a veces es interesante porque el matrimonio se santifica en el acto conyugal. Sí, el acto conyugal es sagrado también. ¿Por qué? Porque está santificado por el sacramento del matrimonio. Por eso es que el adulterio es de los pecados más grandes contra el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una infidelidad, sea uno de los dos o los dos. Es una infidelidad, es una traición al amor, una traición al compromiso que se hizo delante de Dios y delante de la iglesia. Es una ruptura de esa fidelidad que se hizo, ¿verdad? Cuando se comprometieron. Y es un rompimiento a lo que dijo Dios, lo que Dios ha unido, que no lo puede separar nadie. Por eso el divorcio no está dentro del plan de Dios, porque es una ruptura del plan de Dios. Séptimo mandamiento, no robarás. Este mandamiento lo que prohíbe es tomar para sí, ¿verdad?, la propiedad de otro. Eso es lo que se llama robo o la apropiación indebida de un bien ajeno. Eso es el centro del mandamiento. Tomar algo que no me pertenece y que es de otra persona. En la cultura japonesa le enseñan a los niños esto. Le dicen a los niños, los papás, ustedes nunca toquen nada que se encuentran porque tienen dueño. Y el dueño lo puede reclamar porque a usted no le gustaría que le quitaran lo que usted tiene y que le ha costado. Segundo, incluso incluye también el no pagar las deudas. Por supuesto, claro, un robo. El soborno, la corrupción, retener el salario de un trabajador, quitar el peso de un comerciante de la balanza, usar usura, ¿verdad?, cobrar más de lo que vale, ¿verdad?, y engañar al otro. Eso va contra el séptimo, no robarás. Cuarto, de parte también nosotros como cristianos tenemos que pensar que Dios nos pide a nosotros que nuestros bienes no son absolutos. Nuestros bienes también son relativos y que Dios nos ha puesto en nuestras manos para compartir de una manera especial
con los más necesitados. Octavo mandamiento. Este mandamiento nos enseña, dice, bueno, el mandamiento dice, no dirás falso testimonio ni mentirás. Nos enseña a no mentir. ¿Qué significa eso? Hablar o actuar consciente y voluntariamente contra la verdad. Contra la verdad. Y pensar de que quien miente se está engañando a sí mismo. No está engañando al otro, se está engañando a sí mismo. Segundo, ser fiel a la verdad es ser fiel a uno mismo y a Dios. Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ser veraz es actuar con sinceridad, hablar con transparencia, es no hablar mal de los demás, evitar los chismes, porque yo puedo dañar la fama de los demás. También dañar la fama de los demás va contra este mandamiento. Tercero, la comunicación de la verdad debe hacerse con inteligencia y dentro de la caridad saber decirla. ¿Qué significa eso? El filósofo Sócrates, que no era cristiano, no era un gran filósofo de la antigüedad, ¿verdad? Nos enseña que en cuanto a la verdad hay que pensar en tres palabras. Primero, ¿es verdad lo que voy a decir? Segundo, ¿es bueno lo que voy a decir? Y tercero, ¿es útil lo que voy a decir? Tres palabras. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Tres criterios maravillosos para yo tratar de decir la verdad. También, también este mandamiento implica el guardar secretos confidenciales. Tanto, bueno, secretos que se nos vienen a nosotros y yo no voy a publicarlos, porque es faltar a este mandamiento. Todo lo que yo diga debe ser verdad. Ahora, hay algunos que dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que es. Cuidado, eso es muy peligroso. Yo tengo que decir la verdad, pero si veo que parte de la verdad puede hacer daño, ahí detenga esa parte de verdad. Porque a mí me interesa la otra persona o otras personas. ¿Ven? Entonces eso es también muy importante. No hay que uno decir, uno debe decir la verdad, pero hay que saber cómo decirla y si yo necesito cortar un poquito la verdad, porque esto si yo digo toda la verdad escueta, puede ser que yo produzca aquí toda una situación que después me voy a lamentar. ¿Verdad? Entonces, este mandamiento es muy importante. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué significa? Este mandamiento nos pide el dominio de los deseos y pensamientos desordenados. Esto significa los impulsos de índole sexual o eróticos. Es el control de estos impulsos. Se fraguan en nuestro pensamiento y en nuestros deseos. Ciertamente, y eso todo lo constatamos, entre hombre y mujer hay una atracción erótica creada por Dios, que debe ser protegida. Nosotros también tenemos que tener prudencia. Yo les digo que muchos pecados que cometemos nosotros en este mandamiento o en el sexto,
es por imprudentes, porque no nos mantenemos, no cuidamos una cierta distancia, un cierto, ¿verdad? Y ahí está. O nos dejamos llevar simplemente por algo. Vean ustedes, ahorita a mí me preocupa eso porque ahorita se habla mucho del acoso, mal, esto. ¿Qué significa eso? Ciertamente, se da y mucho, pero cualquiera puede interpretar mal eso. Y eso hoy, por ejemplo, dice que este año han habido como 180 hombres que han acosado sexualmente a la mujer. ¿Cómo? Entonces, entonces hoy, más que nunca, se tiene que cuidar también cómo se refiere concretamente el hombre hacia la mujer, un respeto. Y también, bueno, parece, bueno, la mujer es más difícil porque la mujer, pues, tiene más respeto en ese sentido, pero el hombre a veces es más bocón en ese sentido. Porque yo les digo, queridos amigos y hermanos, en cuanto a nuestra sexualidad, tenemos siempre que estar muy alertas, porque nosotros no sabemos por dónde salta. Si la sexualidad es algo tan delicado, es algo, un don del Señor tan delicado que tenemos que cuidarlo mucho. Y ahí viene lo que se llama el pudor. El pudor es una protección para lo más íntimo de la persona. Es, es resguardar nuestra dignidad, es resguardar nuestra capacidad de amor. Por eso la falta de pudor no es humana. Tanto es así que los animales no conocen el pudor. De tal manera que en la persona el pudor ha de ser un rasgo esencial para cuidarnos nosotros, ¿ah? Y cuidar a los demás, porque estamos en una relación, ¿ah? Yo me cuido y yo cuido también a los otros. Porque también quien olvida su pudor se expone a la falta de respeto. Eso no es el que descuida su pudor también está expuesto a la falta de un respeto. Bueno, claro, por supuesto, nosotros también tenemos que estar unidos al Señor para que nos dé la gracia del Señor para mantenernos nosotros en ese sentido, cuidarnos nosotros. Porque como digo, hoy vivimos en una sociedad erótica, una sociedad pansexualista, bueno, tantas cosas, y nosotros tenemos que tener una voluntad fuerte para saber continuarnos de verdad en ese sentido, y vale la pena hacerlo. 10º mandamiento y último: no codiciarás los bienes ajenos. Primero, en este mandamiento aprendemos a adquirir una actitud interior de respeto a los bienes ajenos. Que el pecado más grave de este mandamiento es la envidia, como dicen, la cochina envidia, que es algo tremendo, que a veces es tremendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la envidia? La envidia es el disgusto ante el bienestar que tienen otros, ¿verdad? O que nos sentimos mal cuando el otro tiene éxito. Esto es, esto es tremendo. Y eso es un defecto tan grave que yo no saco nada. Yo me pongo mal, me siento mal. ¿Y por qué? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con envidia, ¿no? Sentirse triste porque el otro ha triunfado, porque se sacó la lotería, porque aquí adquirió un bien. O está bien, ¿por qué? El Señor nos dice, es que todos los males salen de nuestro corazón. Nosotros no podemos estar dependiendo de los demás. Yo soy el culpable de todo. De mí salen todos los pecados. No le echemos la culpa a nadie. Y el Señor me va a juzgar a mí. A mí. Usted es el responsable de todo. Eso es muy importante.
Dice San Basilio Magno sobre esto. Así como el óxido corroe el hierro, así corroe la envidia el alma que la padece. Qué frase más tremenda. Así como el óxido corroe el hierro, así corroe la envidia el alma que la padece. San Basilio Magno, un santo padre maravilloso. Por lo tanto, Jesús nos pide a nosotros la humildad, nos pide la pobreza de corazón, no nos pide a nosotros ahí envidiar y desear lo de los demás. No, yo soy el que tengo que ser yo mismo y buscar yo lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero para mi vida, tener, ¿verdad? Esos ideales. Ciertamente, la mayor riqueza que nosotros debemos tener es el Señor. Cuando el Señor está en nuestro corazón, todo eso nunca viene, nunca viene. Porque dice Blas Pascal es un filósofo francés, incluso está en proceso de beatificación. Dice, el abismo infinito en el hombre solo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, por Dios mismo. Cuando nosotros tenemos envidia, es que hay un vacío en nosotros, hay un vacío que no lo llenamos. Llenémoslo con el Señor, con Dios, con la gracia de Dios. Bueno, aquí ya terminamos esto. Yo quisiera, por si acaso hay alguna preguntita, eh, decirles a ustedes que vean ustedes lo que hemos visto nosotros. Es decir, el Señor nos llama a ser perfectos y nos da todos los medios. Si nosotros nos conociéramos toda la riqueza de medios que hemos nosotros reflexionado aquí, ¿verdad? Nosotros seríamos y estaríamos en el camino de la perfección, ¿verdad? Por ejemplo, San Pablo. San Pablo era un enamorado de Jesucristo, que había comprendido bien qué es la salvación, qué es la gracia. Y él nos ha enseñado que los hijos de la promesa somos justificados por Jesucristo y que no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha liberado a nosotros. La ley de Jesucristo es la ley del amor, la ley de las bienaventuranzas. Estamos libres. Sin embargo, ¿por qué? Porque esto es la perfección de la ley. Estamos libres. El evangelio de cada uno de nosotros es la libertad. Pero claro, la ley existe. Pero existe para nosotros de otra forma. Como digo, los 10 mandamientos son esas indicaciones, esas señales que el Señor nos dice, miren, cuidado con esto, por aquí pueden ustedes desviarse, por aquí pueden echar a perder su vida. No, vayan ustedes por el camino de Jesús. Dice San Pablo que la ley, los 10 mandamientos, la antigua, es como un pedagogo. La ley es un pedagogo, ¿verdad? Y ese pedagogo nos lleva a Jesucristo. Ahora, el pedagogo que habla San Pablo no es el maestro, sino llamaban pedagogo en el Antiguo Testamento aquel que acompañaba al hijo del Señor, ¿verdad? Porque eran esclavos, el esclavo que acompañaba al hijo del Señor a la escuela y vigilaba al niño, ¿verdad? Y lo llevaba a la casa, lo llevaba a la escuela y lo regresaba a la casa. Este fue el papel, de acuerdo al Antiguo Testamento, que desempeñó la ley, la Torá, la ley del Antiguo Testamento, dada por Dios, fijar un camino para avanzar, para proteger a su pueblo, para educarlo, para disciplinarlo y sostenerlo en su divinidad. Esa es la pedagogía de Dios. Una vez que se alcanza la fe, dice San Pablo, en Jesucristo, la ley agota su valor pedagógico y debe ceder el paso a Jesucristo, que es la autoridad que viene de Dios para enseñarnos otro camino, el camino más perfecto. Entonces, ciertamente, no es que Jesucristo
nos indica a nosotros que nosotros vamos a hacer lo que queremos o que lo que nos da la gana, no, jamás. Más bien, Jesucristo es mucho más exigente con nosotros. Los santos, cuando se enamoran de Jesucristo y se comprometen a ser santos, como deberíamos hacerlo nosotros, de verdad, eh, es algo muy exigente, muy exigente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos justifica, Jesucristo es el que nos da la gracia para ir caminando, ir creciendo cada día, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Entonces, la pregunta que terminamos con todo esto que hemos visto es, ¿aún vivimos en la época en que necesitamos la ley? ¿O si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia de habernos convertido en hijos de Dios para vivir el amor? Y con esto termino yo con el himno del amor de San Pablo, capítulo 13. Este es como el broche de oro, la flor en el pastel. Dice, si yo tuviera fe como para mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada, dice San Pablo. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Claro que la palabra amor, ¿verdad? Se usa mucho. Es de las palabras más usadas en el mundo. Y han habido encuestas de ver cuál es la palabra más usada. Y una de las más usadas, y tal vez la más usada, es el amor. Pero desfigurada muchas veces. El así llamado himno de la caridad de San Pablo, vemos aquí 15 características del amor verdadero. 15 características. ¿Cuáles son? Las leo. El amor es paciente. El amor es servicial. El amor no tiene envidia. El amor no hace alarde. El amor no es arrogante. El amor no obra con dureza. El amor no busca su propio interés. El amor no se irrita. No lleva cuentas del mal. El amor no se alegra de las injusticias. El amor se goza con la verdad. El amor todo lo disculpa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Primera Corintios, capítulo 13, versículos de 4 al 5. Esa es la ley de Jesús. Si la cumplimos, ya estamos viviendo aquí anticipadamente el reino de Dios con el amor eterno que ya llevamos en corazón. Bien, un poco rapidito hoy, pero terminamos. Entonces, ahora nos quedan que unos 10 minuticos para que compartamos un poquito. A ver, compartamos un poquito algunas impresiones, algunas, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Buenas noches, señor. Sí, claro. Y buenas noches pues a todos los que participaron en esta formación. No, de mi parte, señor, pues solamente pues llegar ya al final de esto, decirle muchas gracias por su tiempo, por su humildad, por su sencillez, por su sabiduría, por transmitirnos unos conocimientos que han existido ahí toda la vida, pero que para cabezas duras como la mía seguramente nunca tuvimos la gracia o el deseo de rebuscar, de escarbar, de escudriñar tremendas enseñanzas que están ahí.
Hace unos días una muchacha dijo por ahí, ojalá lo repita, que hubo momentos en que sentimos que usted era el mismo Jesús que nos hablaba, y si la muchacha está escuchándome, que lo repita, por favor. Entonces, Monseñor, de mi parte, un agradecimiento. Es para mí, así para mí, para este servidor, un gran honor que una persona como usted dedique un tiempo para educarme en la fe, para enseñarme, para prepararme en este camino interminable. Que Dios me lo bendiga mucho, Monseñor, que me regale muchos años más y ojalá pudiéramos algún día volver a estar con usted en otra formación de ese tipo. Muchas bendiciones para usted y para todos los que nos acompañaron. Que Dios los bendiga enormemente. Muchas gracias para todos. Bueno, a usted, gracias, Manuel, de verdad, por esas palabras. Pero sí, que yo con mucha ilusión preparé este cursito pues, para ustedes, porque hoy más que nunca necesitamos formarnos, sobre todo en la situación que vivimos hoy, ¿verdad? De tanto secularismo, de tanta situación que hay, que tenemos muchos cristianos que son ignorantes y por eso es que no aprecian, no saborean la fe y, no, y menos la viven. Pero cuando se llega a ver el tesoro que tenemos nosotros, que el Señor nos ha dado, es maravillosa la fe en Cristo Jesús. Entonces, gracias por todo. ¿Alguien? Buenas noches a todos y de veras que ha sido un gusto participar con todos ustedes en esta formación tan hermosa y decirle a Monseñor que muchísimas gracias. Una vez más, nos hemos enriquecido con su sabiduría y con su conocimiento y como decía don Manuel, con esa sencillez, esa humildad que lo caracteriza a usted y que nos abre el corazón para poder escuchar estas verdades tan hermosas que a veces, como decía don Manuel, a veces no es fácil que nos entre en nuestra cabecita, ¿verdad? Pero todo esto es muy importante. Yo nomás tenía una preguntita, que bueno, estábamos diciendo que el Señor nos llama a ser perfectos y nos da todos los medios, ¿verdad? Como todos estos medios que hemos estado nosotros analizando en todas estas noches atrás. De ahí esos medios son para poder uno llegar al reino de Dios. Tan importantes son los mandamientos como las bienaventuranzas para poder llegar, digamos, a la santidad o a ser mejores cristianos cada día. Pero en días atrás nos decía usted que las bienaventuranzas estaban sobre los mandamientos. Entonces, ahora yo me ponía a pensar, entonces, esto que lo hemos visto hoy es tan importante como las bienaventuranzas, pero ¿por qué las bienaventuranzas van sobre los mandamientos? Es que no es que estén sobre los mandamientos, no, sino es la ley de Jesucristo que nos llama a la perfección. Es decir, Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley está ahí, porque es ley divina. También Dios se la dio a Moisés allá en el Sinaí, para toda la humanidad, una ley para todos los seres humanos, ¿verdad? Tienen que observar esos 10 mandamientos, como digo, que sintetizan toda actividad humana, toda la vida del ser humano está centrada en el cumplimiento de esos 10 mandamientos. Pero Jesús dice, pero yo vine a perfeccionar. Entonces, las bienaventuranzas, como también el mandamiento del amor, que es el testamento de Jesús, es la perfección del amor, de la perfección de la ley, es la perfección. ¿Verdad? Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a no simplemente contentarnos fundamentalmente a observar los 10 mandamientos, que debemos hacerlo primero, como le dijo el Cristo al maestro de la ley, ¿verdad? Maestro de la ley, ¿quieres ser perfecto? Guarda los mandamientos. ¿Verdad? Pero luego después, ven y sígueme. Es decir, bueno, tanto es así que a un joven también llegó y el joven se fue, porque el joven dijo, yo Señor, he observado todo esto desde niño en mi casa, los 10 mandamientos. ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes, ¿verdad? Dalo a los pobres y luego ven y sigue. Y dice que el muchacho dio la media vuelta y se fue triste,
triste, porque no pudo responder a lo que el Señor le pedía. ¿Por qué? Porque su ídolo estaba centrado en las riquezas, ¿verdad? Y estaba desplazando a lo más grande que es el Señor. No quiso seguirlo. ¿Ven? Entonces es la perfección. Es decir, que nosotros no solamente podemos quedarnos nosotros a un nivel, bueno, ya cumplí los mandamientos, ya estoy bien. No, nosotros estamos llamados a más. ¿Verdad? Más. Ese es un proceso. Si cumplir los mandamientos, claro, que somos buenos. ¿Quién dice que no? Jesús dice buenos. Pero, hombre, no nos contentemos con eso. Estamos llamados a la santidad. La santidad es seguir a Cristo, ir conformando nuestra vida con el estilo de vida de Jesús. Eso, ese es a donde estamos llamados, el ideal. Pero, claro, no todos tienen esa capacidad, ¿verdad?, de responder con esa generosidad y con esa entrega. Bueno, y Muchas gracias, gracias, Lucrecia, Señor. ¿verdad? Con gusto. Muchas gracias a usted y que Dios lo bendiga siempre. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Buenas noches a Bueno. todos. Buenas noches, Monseñor Eliet de Santa Teresita de Turrialba. Santa Teresita. Voy para Santa Teresita a predicar un día de la novena. Y nos toca con nosotros, Monseñor, como De ya verdad, a ver, qué bien. Bueno, estoy súper feliz, Monseñor, porque lo voy a ver nuevamente. bueno, muchas gracias. Como dijo don Manuel, yo soy la señora que siempre le he dicho a usted que cuando usted predica, yo siento que es el mismo Jesús el que me habla, porque Bueno, sus muchas palabras gracias. me penetran a lo más profundo de mi corazón. Y yo espero algún día, Monseñor, ver que si a usted falta, a usted lo canonicen. Yo siempre, Ay, doña Eliet, qué bárbara. No, no, yo siento, ya, Monseñor, ya yo eso siento, depende de Dios. Ya eso, ¿verdad? pues, Monseñor, yo siento una santidad en usted que, bueno, solo Dios puede entender lo que yo siento cada vez que usted habla, porque usted habla directamente al corazón, sin palabras extravagantes ni sencillas. Yo siento el mismo Jesús presente en usted a través de usted, el Espíritu Santo. Muchísimas gracias por este curso. Espero en Dios que pronto haya otro y seguir con usted, recibiendo y creciendo cada día más en la fe para poder transmitir a los demás lo que gracias a usted aprendemos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, gracias, doña Eliet. Entonces nos vemos, si Dios quiere, creo que es el 24, ¿verdad? De septiembre, voy para allá. Allá nos vemos entonces y nos saludamos, ¿verdad? Gracias por todo. Y con esas palabras, Dios es el que lo lleva a uno, ¿verdad? Dios es el que hace las cosas ¿qué?, con instrumentos débiles, frágiles, ¿verdad? El Señor se vale de uno a veces, y sin saber cuántas cosas, pues como instrumento puede llevar a tanta gente, ¿verdad? Pero así es el Señor. Qué bueno que el Señor siempre sea así. Bueno, ¿algo más? Bueno, yo creo, Monseñor, que el Señor va poniendo definitivamente los lugares, los momentos, las personas, como usted dice, los instrumentos necesarios para que su obra se haga patente en medio de nosotros. Para el Instituto Santiago Apóstol definitivamente es una gracia, es una bendición contar con hermanos sacerdotes, en su caso como obispo que nos dejó a este hijo que ahí vamos viendo crecer y ahí lo vamos alimentando y vamos tratando de que el instituto realmente sea un espacio de crecimiento espiritual, de fortalecimiento en la fe de todos los católicos que quieran acercarse, no solamente de la diócesis de Cartago. Ya lo hemos comprobado que gracias a Dios hemos podido trascender fronteras y eso es muy importante porque no es
la flor en el ojal que nos ponemos nosotros, sino que es materializar la obra de Dios con sencillez, con trabajo tenaz, pero sobre todo sabiendo que contamos con personas como usted, que con su valioso conocimiento no se lo guarda para sí, sino que realmente siempre está en la disposición y con ese gran cariño con que usted nos obsequia siempre todas estas bendiciones que Dios le ha dado, su conocimiento, yo lo admiro mucho porque usted es una persona que no se cansa de aprender y de estudiar. Cuando yo sea grande quiero ser así, definitivamente. Y y bueno, seguirlo invitando, ¿verdad? Para que vaya dejándose guiar por el Espíritu a ver qué otro proceso nos puede ofrecer y sepa que siempre va a tener gente que va a querer compartir con usted ese conocimiento, ¿verdad? Que Dios le provee. Así es que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes porque creen en esta posibilidad. Yo creo que en medio de todo lo negativo que puede tener la pandemia, si hay algo que nos ha fortalecido es poder encontrarnos a través de estos medios. La virtualidad no es tan mala ni tan negativa, ¿verdad? Como mucha gente la podría ver. Tal vez lo difícil es que es tan bonito poder ver a la gente cara a cara y poder conversar y poder darse un abrazo y poder tomarse un cafecito. Eso nos hace muchísima falta. Es indiscutible, pero nos ha permitido también poder llegar con esa facilidad, o sea, doña Liet, quién sabe, para que pudiera venir desde Santa Teresita hasta aquí al centro de Cartago a recibir un curso, y para nosotros también sería muy difícil ir hasta Turrialba a darlo. Solo cuando nos íbamos, ¿se acuerda, monseñor, que nos íbamos los sábados todo un día a dar formación? Era la única forma que lo hacíamos, pero esto nos ha acortado las distancias y nos ha hecho vivir una fraternidad diferente. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos los frutos de todo lo que vamos aprendiendo. Así es que seguirlos invitando, ¿verdad? Para que estén pendientes de todas las propuestas que el INSA va a ir haciendo. Yo espero, ¿verdad? Que el padre Vinicio tenga alguna propuesta para este mes de la Biblia. Venimos para un mes muy importante, muy hermoso. Ojalá que profundicemos, aunque no sea a través de un curso, pero que profundicemos en la palabra. Quien conoce la palabra conoce al Señor y quien conoce al Señor lo tiene todo y lo puede descubrir todo. Pero una palabra bien discernida, no una palabra eh, desde una forma literal, sino realmente profundizada y guiada por el Espíritu Santo. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, desearles una noche hermosa, un resto de semana, ¿verdad? Muy bendecido. Y Monseñor, aquí lo seguimos esperando. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que con toda su paciencia y todo, escucharon este cursito, como digo, que yo lo hice con mucho cariño y porque sé de verdad que es tan importante, pues que cada día tengamos, ¿verdad? Cristianos, católicos más comprometidos. Sé que todos ustedes que están aquí están comprometidos y viven esa presencia del Señor. Pero esto les puede ayudar para transmitir también a otros, ¿verdad? Para entusiasmarlos con Jesucristo, el Señor, que es el centro de nuestra vida y lo que da sentido hoy, ¿verdad? Yo creo que la iglesia, después de la pandemia, o si acaso termina la pandemia, no sabemos cuándo, pero hay que redescubrir, recrear la pastoral. ¿Cómo vamos a llegar a nuestra gente? Mucha gente se está retirando. Yo les digo, hay mucha gente que ya esto les es indiferente, ¿verdad? Y ya no va a misa, que ya, y sobre todo los jóvenes, que es la preocupación más grande, la juventud, ¿verdad? Que está, ¿verdad? También amenazada con tantas corrientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que formar incluso los matrimonios jóvenes. Son los matrimonios jóvenes que son las familias del futuro y que van a transmitir esa fe, ¿verdad? En la familia. Así es que tenemos mucha responsabilidad hoy, ¿verdad? En nuestra iglesia para ser verdaderos testigos de la presencia del Señor. Así es que gracias por todo, que el Señor les bendiga y que sus familias pues también vivan esa presencia amorosa del Señor.
y estamos para servir, mientras que el Señor me dé un poquito de salud como Dios me la ha dado, ¿verdad? Y también entusiasmo, ¿verdad? Creo que podríamos continuar pues, ofreciendo lo que el Señor me ha dado. Y entonces les doy la bendición, ¿verdad? Para que así ustedes se lleven esta bendición y que ojalá de verdad les haya servido mucho, así como ustedes lo han expresado y les agradezco tanto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que el Amén. Señor les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les dé el amor y la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor y la Virgen María me los proteja y los acompañe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengan una bonita noche. Muchas gracias, Monseñor, que Dios lo bendiga. Gracias.